Hola amigos, el profesor Eduardo Orozco de la Universidad Central de Venezuela y Eva Gutiérrez, una periodista con mucha reputación, una carrera extraordinaria en Venezuela. Estamos en Madrid y vamos a comenzar la conversación lanzando los tiros de una vez. Porque ustedes vienen de Venezuela, estamos en España, que hay mucha información sobre Venezuela, pero todavía hay mucho por conocer. Y uno de los principales temas, porque somos periodistas, es qué está pasando con los medios de comunicación. ¿Cómo ustedes pudieran armarme acá un mapa acerca de cómo están los medios y cómo se distribuyen entre los medios públicos y los medios privados y cómo funcionan esas líneas editoriales ahora? Wow, yo creo que tenemos que empezar por lo que es el plan de la patria, que ahí lo dice todo. Y una de las grandes preocupaciones como periodistas, y lo conversábamos Eduardo y yo durante todo este viaje de trabajo además, es que el venezolano no está claro en lo que es el plan de la patria, que es lo que, bueno, el gobierno hace lo que quiera con todos los medios. Y a partir del plan de la patria, pues vienen entonces comprando, entre comillas, medios de comunicación y uno se da cuenta de que los han vendido y uno ve cómo va cambiando la línea editorial a favor de las cosas del gobierno. ¿Cómo se van dando cuenta ustedes de que va cambiando la línea editorial? Es decir, ¿cómo ustedes descubren de una frente al kiosco cuando vas a comprar el periódico, frente a la pantalla cuando estás consultando en internet? Hay cosas que no se pueden ocultar. Siempre se ha dicho que ni la tos ni las noticias falsas se pueden ocultar. Ni el dinero. Ni el dinero. Los ejemplos sobran. Yo te voy a poner uno solo porque son demasiados, no hay espacio en la televisión o en el programa para todos los ejemplos. Con la reciente visita de los 3 expresidentes latinoamericanos a Venezuela. Eso fue noticia en la prensa chilena, por supuesto, porque estaba un expresidente chileno. Fue noticia en la prensa colombiana porque hay un expresidente colombiano involucrado en un atropello. Y en Venezuela fue noticia en casi toda la prensa, sobre todo fue noticia en el Nacional y no apareció en el Universal. En la Tercera de Chile y en el Mercurio de Chile, en primera página bien destacado. Y el Universal no publicó la noticia. Y es por allí que ustedes saben que el Universal, de alguna manera, ha sido comprado por factores. Por esa serie porque eso se repite todos los días. Claro. Por esa serie de hechos, uno se da cuenta que coincide el cambio de propietarios con el cambio de línea editorial. Eso es bien sencillo que la gente se dé cuenta. Ahora, no todo el público es analista, no todo el público le hace seguimiento de ese tipo de información, pero es evidente que eso está registrado porque no hay manera de ocultarlo. En el 2012 decía usted, profesor, el drama de la desinformación es terrible y se refería también a que hay algunos aspectos, o había algunos aspectos que aún no se habían cuantificado y que no se habían investigado. Eso fue en 2012. Al día de hoy, ¿se ha cuantificado, se ha investigado? ¿Conocen ustedes cómo va marchando esa estructura propietaria de medios en Venezuela? Wow. ¿Cómo conocer la estructura de medios en Venezuela en este momento? Primero, quiero reiterar que no se sabe si es que fueron comprados, sí. Evidentemente han ejercido presión sobre los periodistas y estos periodistas que han estado allí, unos se han visto obligados a renunciar. Ellos, la gran mayoría, no ha querido renunciar a menos de que los echen, los voten de allí. Primero, los espacios hay que defenderlos hasta el final, pero cuando comienzan ya a cercenar lo que es la información, ya ahí comienzan a tener problemas porque no hay esa libertad. ¿Qué hizo IPIS? IPIS montó un equipo de casi 30 periodistas. Investigó medios en 13 capitales, 13 ciudades del país, no todas son capitales. Y más o menos hizo un cuadro de ese asunto de la propiedad, quién está detrás, quién está aquí. Por ejemplo, el caso de la cadena Capriles. Todos sabemos que la cadena Capriles, desde antes de la venta formal, ya estaba muy presionado por el gobierno por otro problema de la herencia del viejo Capriles incluso. Cuando se produce la compra, que nadie sabía quién era, que había un banquero, cosa que está prohibida, que había un capital extranjero, cosa que está prohibida por la Constitución, etc., se pudo comprobar, uno de los escasos documentos a los cuales tuvo acceso el equipo investigador de IPIS. Se comprobó, por ejemplo, que en la directiva de la empresa nueva aparecía Desiree Santos Amaral. Desiree Santos Amaral, diputada por el oficialismo del Partido Socialista. Pues, claro, exactamente. ¿Qué hace una señora que no tiene, aparentemente, no tiene bienes de fortuna en la directiva de una empresa multimillonaria? Perdón, Eduardo, recuerda que además a la entrada, después de redacción, había un escritorio y ella estaba allí. Y a veces hasta no iba a la Cámara, a la Asamblea Nacional, para lo cual fue electa.
para asistir y trabajar por su gente, sus ciudadanos, no por el partido, porque esa es la ley. Ella estaba sentada allí atendiendo a la gente. Entonces es evidente que hay una comisaria política del partido en la directiva de la cadena Capriles. Y entonces en este instante en el país, donde hay más o menos hay 100 periódicos impresos, de esos 100 periódicos no llegan habrán 8 que mantienen una línea crítica independiente con el gobierno. Luego hay un grupo que se hacen los locos, ¿no? Juegan a lo que llaman equilibrio. El equilibrio es muy difícil en esas circunstancias. Y luego el resto simplemente son voceros del gobierno. Y estos medios que juegan al equilibrio, ¿de qué tipo de equilibrio estamos hablando? El equilibrio es que, por ejemplo, hay un atropello de un policía contra un ciudadano. Entonces, tratan de que la información salga con el término de equilibrio, que no sea tan fuerte, por ejemplo, o que la protesta que se produzca no sea tan fuerte, o que la versión de los hechos trate prácticamente de decir que no pasó nada. Es decir, ¿qué sucede? En el periodismo no es cuestión de equilibrio, es cuestión de veracidad y de imparcialidad, porque los hechos son sagrados. ¿Se respeta el derecho a la vida en Venezuela? No se respeta. Si ya Venezuela es uno de los países más violentos del mundo. Caracas es la segunda ciudad más violenta del mundo. Acaba de salir las encuestas. Y no se ven por ningún lado medidas de fondo que busque crear seguridad en la calle, que realmente fortalezca la fuerza policial, pero para defensa del ciudadano. Cada día aparecen más funcionarios policiales involucrados en temas de corrupción, en temas de narcotráfico, de cualquier tipo de delito. Es terrible. Pero volviendo a los medios, que es importantísimo, y te agradecemos bastante realmente este contacto, la situación de desinformación a la que usted refería. ¿Qué sucede hoy en Venezuela con la crisis de periódicos? No solamente periódicos que no cierran directamente, porque no es fácil. Claro. Hoy no estamos en los años 60, 70, que llegaba una patrulla militar, allanaba un periódico y quemaba la imprenta. Eso hoy no se puede hacer, por lo menos es muy costoso políticamente. Entonces, bueno, viene la presión, viene el cerco, el acoso judicial, vienen las instituciones del Estado que te persiguen, te arrinconan. ¿Qué significa que 100 periódicos reduzcan a la mitad la cantidad de páginas? Que reduce a la mitad las noticias, reduce todos los espacios informativos y los espacios de información, de opinión, y los espacios de análisis e investigación. Eso es desinformación. La gente recibe menos información. Luego, por la misma razón, no solamente reduce a la mitad la cantidad de páginas, sino que reduce a la mitad la circulación para ahorrar papel. Entonces, el periódico llega a menos gente cada vez más. Eso es una situación dramática la que hay en Venezuela en ese sentido. Y eso es lo que explica de alguna manera el hecho de que a los venezolanos que estamos en el exterior, no sé si les pasa a ustedes los mismos, siempre la gente en Venezuela, los familiares, los amigos, en fin, siempre nos dicen cuando puedan envíenos información porque no sabemos qué es lo que está pasando en Venezuela y uno se queda loco, como decimos en Venezuela, porque es que son ellos los que nos tienen que informar a nosotros de Venezuela. Y al contrario, ellos dicen, infórmenos ustedes porque aquí no nos enteramos absolutamente nada. Quien vive en el estado Táchira o en el Amazonas no sabe lo que está pasando en Caracas y viceversa. ¿Cómo hace la gente en medio de esta desconexión y en medio de lo que usted, palabra clave, y en medio de lo que usted acaba de soplarme? No, de soplarte, no, sino en medio de lo que usted acaba de armar como un mapa acerca de cómo están funcionando los medios bajo esta presión, censura y autocensura. ¿Cómo hace la gente para mantenerse informada o para adquirir información realmente de calidad que le permita contrastar y armarse de criterios y opiniones frente a una realidad dada? Primero que nada, yo creo que el pueblo está desinformado. Y ahora con la situación que hay de escasez, viene primero el boca a boca. Que no hay esto, tuve que hacer una gira toda la mañana, no me da tiempo de trabajar, tengo que pedir una mañana de permiso para buscar arroz, café, leche, los pañales, y entonces tú ves las colas espantosas. Eso por una parte. El boca a boca. El boca a boca, pero las redes sociales es lo que está imperando en este momento. Las redes sociales, el Twitter, el Facebook, hasta el Instagram, que era como más social, claro. Hasta se están haciendo denuncias a través de Instagram. El WhatsApp, a cada rato copias y pegas, haces grupos y es la única manera, porque además podemos sentir el autoritarismo con las salas situacionales que tiene el gobierno. Sí. Una de ellas está en Conatel, contrata muchachos estudiantes de comunicación social y los pone allí a escuchar dos radios allá, 2 canales de televisión y ellos pasan un informe.
Y es terrible porque entonces de repente a mí, yo tengo un enemigo chavista en mi programa de radio. Y cuando él me critica o me dice algo, él le copia Conatel, @Conatel. Y le está llegando a ellos lo que... Directamente. Y ellos me están chequeando a mí y a todos. O sea, sin disimular y sin guardar la forma por lo menos. Sí. Por el contrario, lo hacen a propósito porque esa es una manera de amedrentar al periodista. Que sepa el periodista que está bajo control, que lo están viendo. Que lo están escuchando. Eso es lo que quiere decir. Ahora, Eva, eso resuelve una de las palabras claves que dijo el profesor Orozco ahorita, que es el de la veracidad, porque igual, vale, si no vemos flujo de información por los medios mainstream o los medios clásicos, la vemos por las redes, pero nos encontramos frente al mismo problema, creo yo, la veracidad. Corren muchos rumores, no está la presencia del periodista allí que puede sopesar, puede controlar el grado de está verdad. Está funcionando porque incluso hubo en las redes hubo una convocatoria a un paro un día lunes, hace como un mes. Sí. Y todo el mundo empezó a averiguar paro el lunes y empezaba, sí, este lunes va a haber un paro todo el día. No, momentico, ¿de dónde viene? ¿Qué pasa? Las personas que tenemos más o menos seguidores y los que tienen muchos de 500 para arriba, ya hay un acuerdo tácito y sobreentendido de que no retuitees hasta que no lo compruebes. Hay que verificar. Entonces, ¿cómo verifico? Eduardo, te llegó este correo. Y ¡pam! Y Eduardo, no me ha llegado, déjame ver. Y así empezamos. Y es más, ya incluso en las redes nos estamos obligando a poner la fuente para que la gente sepa que sí es cierto y si no, no lo retuiteas. Porque ese paro fue una bola que inventó el propio gobierno. El propio gobierno. Sí, recuerdo que supuestamente era la oposición. Hace como un mes, entonces, ahí que está mosca y la gente está aprendiendo a utilizar las redes en este sentido. Ahora es cierto que las redes no son profundas. No, claro. Las redes en verdad sí se presta para mucho rumor. Hay un aspecto de veracidad allí que todavía hay que resolver. Eso es prácticamente imposible porque las redes, esa es su naturaleza. Sí. No es la cultura del periódico que te da una página, te contrasta información, continúa al día siguiente, o un reportaje en televisión cuando se hacían reportajes en televisión. En Venezuela no hay reportajes en televisión hoy en día, no hay investigación de televisión hoy en día. O sea, las investigaciones que hace la gente de Globovisión son investigaciones como muy superfluas. Eso, muy light. Eso es muy light. No se meten con nadie. Ahora, lo que sí sirve dentro de las redes, el Facebook, es para que la gente se desahogue y haga un análisis. Entonces tú más o menos... Eso moviliza. Porque entonces empieza me gusta, moviliza, compartes, convocas, pero sabes ya de quién viene y cómo viene. Por ejemplo, ahorita los artistas están todos unidos. Tienen una cantidad que retuitean y que tienen el hashtag de Artistas por la Vida, entonces ponen las fotos más fuertes y hay una persona que lo hace y es toda la noche, después de las 8 de la noche, lo retuiteas para llegar a Trending Topic para que haga fuerza. Ha dicho una cosa, otro punto clave, Eva y profesor Eduardo, que es acerca de la movilización. Hemos oído, por ejemplo, y hemos leído análisis que no están muy de acuerdo con este punto de vista. Por ejemplo, el de la profesora Iria Puyosa, que está en Ecuador en estos momentos, que venezolana, periodista, también egresada de la Universidad Central de Venezuela, y de Luis Carlos Díaz, que es de la Universidad Católica Andrés Bello, del Centro Pumilla, y bueno, una de las personas que más sabe de cuestiones de redes en Venezuela. Ellos, a grosso modo, nos dicen lo siguiente: las redes en Venezuela puede que sirvan para servir de plataforma, para drenar, para hacer catarsis, pero al final de cuentas desmovilizan precisamente porque su principal motivo se agotó allí, en la catarsis de la gente que va a las redes a drenar emociones. Sí. Y segundo punto, en Venezuela, por poner algún tipo de cifra comparativa, somos 29 millones de habitantes, 30 millones de habitantes, de los cuales unos 18 millones son votantes y de los cuales apenas unos 4 millones, si mal no recuerdo, son usuarios del Facebook, mientras que unos 2 millones punto algo son usuarios del Twitter. Bajo estas circunstancias podemos hablar de movilización realmente en Venezuela. Podemos hablar de que la gente en Venezuela está bien informada cuando los usuarios todavía siguen siendo una capa, digamos, no vamos a decir elitesca, pero sí muy especial dentro de la configuración de la Claro. Evidentemente que el tema de la tecnología se atraviesa con dos asuntos, que son el tema del desarrollo tecnológico y el problema económico, ¿verdad? Venezuela está entrando muy tarde, por ejemplo, a la tecnología 4G, cuando ya otros países tienen ya en esos años. Y eso produce mucho más movimiento de datos en cualquier sociedad. Por otro lado, sí hay mucha desinformación, como decía Eva al principio, porque es sesgada, porque el gobierno está permanentemente en campaña. Que bueno, está el tema de las cadenas que tú puedes desarrollar, la cadena desinforma, confunde, hay toda una estrategia montada para que eso se produzca.
Pero no se puede pensar que las redes movilicen solas. Pues las redes se basan en una realidad social y política. Por ejemplo, en el acto de entrega, por ejemplo, más allá de que si fue correcto o no, de Leopoldo López, la convocatoria fue por las redes. Fue por las redes y funcionó. Y ahí funcionó una movilización espectacular. Sí, claro. Porque el hecho político lo ameritaba. Las redes no pueden convocar en el aire. No, tú no puedes montar una movilización porque simplemente apareció. El mejor ejemplo es ese que acabas de dar. Apareció en las redes una convocatoria, un paro un lunes, y no se movió nadie. ¿Por qué? Porque nadie creyó en eso, porque era una bola falsa. Es que dentro de las mismas redes, el domingo al mediodía ya la gente estaba diciendo, esto viene del gobierno, no hay paro. Entonces las redes son un elemento, que hay que en el saber caso de manejar. Venezuela sobre todo, un elemento de la movilización social. Pero tiene que estar acompañado por la gravedad del asunto, por la calidad de la convocatoria, por la fuerza moral y política del convocante y la necesidad de expresarse. Si no, no se da. Y eso es un fenómeno que en comunicaciones es típico. Claro. Así que la red es como no, es una gran ayuda, es un gran escape. En una Venezuela que tiene los periódicos, prácticamente el 90% de los diarios están mediatizados, que no dicen toda la verdad. La televisión prácticamente está toda copada por el gobierno, está silenciada. La radio, la inmensa mayoría de la radio venezolana está también controlada por el gobierno, no como propietario del medio, sino como control político por la presión que ejerce sobre ellos. Y las radios comunitarias. Bueno, hay más de 400 emisoras comunitarias. Sin embargo, la gente tiene que buscar por dónde comunicarse. La audiencia de Globovisión bajó al 2.5%. ¿Y sigue allí? Ahí está Ahí paralizado subido, en el foso. En el foso. Tiene menos Entonces, anunciantes. la opinión pública castiga. A pesar de que no tenga toda la información, hay cosas que se ven, hay cosas que las puedes ver en la pantalla. Y eso castiga. Y la ley resorte, que obliga Sí. a los canales, a los medios privados, a transmitir por lo menos 3 minutos diarios. 3 minutos que es así como consecutivo. Una agenda que hizo el presidente hoy, otra agenda de otra cosa que hizo el ministro hoy, que inauguró un parquecito allí de deporte, de básquet. O sea, te obligan y eso es un dinero, o sea, un espacio que ellos no pagan porque está dentro de la ley resorte. Pero son 3 minutos fuera de las cadenas que suelen Fuera ser. de Fuera de las las cadenas, cadenas, fuera de las fuera de las cadenas. ¿Cuántas horas de cadenas llevó el año pasado? Es un promedio, 174 sí, de 174 horas. Horas. Es un promedio como de media hora diaria de cadena. de cadena. Profesor, usted ha dicho una frase clave dentro de todas las frases clave que ha dicho, igual que tú, Eva, que es la opinión pública castiga. Uno pudiera pensar que la hegemonía comunicacional que decretó en el año 2007 el ministro de Información y Comunicación, Andrés Izarra, en estos 8 años ha logrado pues ideologizar a un ciudadano y convertirlo en ese ciudadano masa que aspira a todo sistema totalitario. Sin embargo, usted me dice que hay una opinión pública, crítica. Eva, tú me haces referencia también a un infociudadano, pudiéramos llamar, inteligente, que discrimina, que ya sabe detectar dónde está la mentira. Y por esta razón, les pregunto yo a ustedes, ¿hay una opinión pública crítica y eso nos abriría la compuerta hacia un nivel de esperanza, digamos, para que las cosas cambien en Venezuela, viéndolo desde ese punto de vista de la democracia? Bueno, las encuestas lo están diciendo. Las encuestas lo están diciendo, Maduro ha bajado mucho. Muchísimo. Muchísimo. Hay dos cosas ¿Por cuánto ciertas. está? 17, 18, 19. 20%. 20%. Cuando el chavismo nos bajaba del 48, 45 y 50 y pico por ciento, en las cifras más bajas. ¿No? Así que, pero hay varias realidades que conviven. Convive el hecho de que la gente está desinformada, pero también convive el hecho de que la gente está alerta y puede ser movilizada, porque si no, no se explican los niveles en que ha caído el chavismo en general, pues, el partido y el presidente de la República. Porque si decimos que la gente está desinformada y que el gobierno, al tener la hegemonía de los medios de comunicación, realmente es el que dicta la pauta, entonces las encuestas dirían que el gobierno está sobre el 60%. Claro. Es lo lógico, ¿no? No, ahí conviven las dos realidades. Y convive otra realidad. Sobre todo en el exterior la gente dice, bueno, ¿y qué hacen los venezolanos que no se mueven? ¿Qué hace que no tumban al gobierno? Eso es lo que le iba a preguntar. Usted dice, la gente está movilizada, pero en el exterior, exacto, la gente se pregunta, ¿movilizada cómo? Bueno, ahí están las cifras. Hay más de 10, depende del tipo de protesta, hay 10 o 15 protestas diarias. Sí, Es decir, el gobierno hace lo que le da la gana. El gobierno viola la Constitución todos los días.
se vive una situación prácticamente de dictadura, pero el país no se queda quieto. ¿Ves? Son dos realidades. El país no está esclavizado, el país no está inmovilizado como en Cuba, que ahí tú no ves ni que pinten una pared contra los Castro. En Venezuela hay movilización todos los días, bueno, y todos somos testigos. Vean cómo se disparó, coincidiendo con la crisis económica, cómo se disparó el nivel de protestas en Venezuela en los últimos 2 años. Con Maduro, no es porque sea peor o mejor, porque al fin y al cabo ese es un proyecto, como tú lo decías. El socialismo del siglo XXI es un proyecto que lamentablemente lo están imitando aquí en España unos partidos. Es un proyecto que busca es controlar la sociedad. Porque esa es otra cosa, ya el pueblo chavista está dejando, o sea, no es madurista, a mí no me gusta usar la palabra madurista porque le queda grande si es que existe. No va con Maduro. Ellos dicen, sí, soy chavista. Porque a lo mejor con Chávez, ok, venía lo del plan de la patria, pero la gente, oye, había productos, había producción. Expropiaba una finca, pero a lo mejor otras producían. Y vamos para donde estamos. Yo lo que creo es que este señor lo que pasa es que no lo ha sabido manejar y lo ha hecho peor todavía de cómo veníamos ya. Y estamos en el piso. Ahora, ¿por qué razón Eva acaba de mencionar 3 casos, ¿no? El del Banco Suizo, el del Cártel de los Soles, y yo te agregaba también el tema de Juana, que fue primera plana en el ABC, aquí en España. Y pareciera que son cosas que van así, fungiendo esa tarea explosiva de la información de primera plana, pero como dice la canción de Héctor Lavoe, y al siguiente día todo se olvida y es un periódico de ayer. ¿Qué pasa? Que esas informaciones que son tan claves para que se termine de desenmascarar los procedimientos autoritarios y amponiles del gobierno de Maduro en Venezuela no terminan de dar en el clavo. Se quedan como que efectismo puro de la prensa y no llega más. Vamos a poner un ejemplo más práctico que lo puede entender perfectamente nuestros hermanos españoles. Si eso pasara en España, ¿verdad? Las cortes investigarían, ¿verdad? Llama a un ministro a declarar, ¿verdad? A presentar cuentas, a informar sobre su gestión, o es interpelado sobre un hecho X. El gobierno tiene que dar explicaciones, ¿verdad? El Poder Judicial se activa. ¿Por qué? Porque hay una democracia con poderes independientes. En Venezuela no pasa nada, es que el Estado oculta todos esos hechos. Y cada hecho, desde el punto de vista noticioso, que es la forma como nos enteramos, va tapando el otro. Entonces uno dice que no pasa nada. No pasa nada, ahí se está acumulando una bomba de tiempo y ahí estamos viendo los resultados. Están pasando cosas. Lo que pasa es que nuestra angustia, nuestra desesperación como venezolanos, e incluso la opinión pública internacional que nos acompaña, dice que está ya realmente asqueada, cansada de que no termine de la pesadilla. ¿Cómo ha cambiado la sintonía del venezolano? Hay un venezolano intermedio entre el chavista absoluto y el opositor, como diría Carlos Raúl Hernández, absoluto. Esa posibilidad existe. Bueno, sí, hay sectores, por ejemplo, yo diría que el caso de Falcón, que ven como una oportunidad política ese sector que abandonó el chavismo recalcitrante, pero que no termina de pasar a la oposición, ¿verdad? Entonces, evidentemente que ese es un campo político, ese es un espacio que algunos aspiran a liderar. Por eso aparecen personajes como Falcón y hay otros. Mira, ya lo tienes, no crean en rumores, dijo. Ahí está. O sea, lo que me dijo a mí en la Divina Pastora, pues no. Pero tratan de diferenciarse de algunas posiciones. Eso es normal. Es muy difícil que tú pongas a todo el mundo de acuerdo. En cualquier país del mundo, y los ejemplos los vemos todos los días, hay diversidad de planteamientos. El problema es que en la situación venezolana crean roncha muy rápido. En la situación española, la sociedad democrática española, por ejemplo, la cultura democrática del español y del europeo absorbe ese tipo de conflictos. En Venezuela no, rebotan muy rápido, hacen chispas. Ahí hay un tema cultural también. Por supuesto. En España estuvo la dictadura de Franco, que está muy reciente. Hasta yo vivía en Madrid cuando estaba Franco vivo, estaba chiquita. Pero en Venezuela no hemos tenido recientemente una guerra donde nos duela realmente el país. Sí, entonces, bueno, todo eso hay que tomarlo en cuenta. Es un fenómeno amplio, complejo, por eso no se termina de comprender.
Luego la situación venezolana ha cambiado radicalmente, no se parece a ninguna otra en América Latina. ¿Quién está haciendo periodismo en Venezuela ahorita? ¿Esos reporteros de calle que tienen que ir a cubrir las manifestaciones de los chavistas que van? ¿O los que, por ejemplo, el caso de los buenos amigos de la patria que están ahorita metidos de cabeza en el estado Táchira, cubriendo, como se hacía, el reporterismo de a pie, pues? Por las redes, por las redes Ese es el sociales. sector más atropellado. ¿Quiénes son los que están trabajando? Los reporteros, como siempre. Hay reporteros Los todavía. reporteros Hay siguen reporteros. siendo el corazón del periodismo. ¿Y cómo siguen trabajando en estas circunstancias? Ustedes me han comentado. Bueno, Cuéntenme un corriendo poco acerca riesgo. de- Todos los informes sobre violencia y sobre agresión ponen en primer lugar la primera cifra de agresiones es de los reporteros. Es decir, el hombre que está en la calle, que está dando la cara, tanto el periodista reportero como el reportero gráfico o el camarógrafo, son las primeras víctimas de las agresiones de la Guardia Nacional o de grupos civiles envalentonados y armados por el gobierno. Entonces, esa labor se sigue haciendo. Ahora, viene la segunda etapa. ¿Qué pasa con esa información que se recaba? No toda sale, no toda es publicada. Voy a hacer el papel de abogado del diablo. Yo me pongo los zapatos de un chavista radical, sobre todo de los chavistas radicales que tenemos en España, y te voy a decir, pero esa es la mejor demostración de que en Venezuela sí hay libertad de expresión. ¿Cómo que no hay libertad de expresión y hay un tipo que publica un libro? ¿Cómo que no hay libertad de expresión y hay reporteros que están trabajando en la Libertad de calle? expresión puede haber en cualquier parte. Por ejemplo, aquí puede haber libertad de expresión y no hay riesgos por manifestar tu expresión, por decir las cosas. En Venezuela la libertad de expresión se castiga. Hay libertad de expresión porque el periodista insiste en decir las cosas A riesgo. a riesgo Yo estoy a de riesgo. ser castigado. Esa libertad de expresión la mantienen los periodistas y los ciudadanos normales que denuncian situaciones, ¿no? Pero no es un gobierno que defiende la libertad de expresión. Como en cualquier democracia, en cualquier sociedad moderna, la libertad de expresión es un elemento clave del desarrollo democrático de un país, Así es. de la defensa de la libertad. Eso lo hace cualquier gobierno, cualquier Estado. En Venezuela el Estado es enemigo de la opinión pública, enemigo de los venezolanos y enemigo de la libertad de expresión. De hecho, perdón, acuérdate que los periodistas, no todos los de la oposición, entre críticos al gobierno, no pueden entrar a la Asamblea Nacional a cubrir lo que está pasando allí. Solamente esperemos que eso no suceda aquí en España, de verdad. Así es. De verdad, tengan mucho cuidado con Iglesias y con Monedero, no, porque miren cómo estamos los venezolanos y España está muy bien. Me perdonas que lo diga, pero por favor cuídense, no lo Aquí hay libertad de acepten, expresión. no lo acepten. Eva Gutiérrez y el profesor Eduardo Orozco, profesores, periodistas muy queridos y conocidos en Venezuela de una larga trayectoria, y por esa razón es que les damos las gracias por habernos concedido Oye, gracias a estos ustedes. minutos que se terminaron convirtiendo en una sabrosísima hora. Esperemos que se repita. Bienvenidos en nombre de la comunidad venezolana a Madrid, a España, y esperamos que Pero yo te volverán felicito muy pronto. porque tú estás muy bien informado. Bastante. Me dejaste loca. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, gracias Bueno, a ti, Noé. profesor. Noé Perdiz, Venga, bravo. compañero de RCTV hace muchos años. Claro. Ujú, así es.